Hola, soy Abigail. Les voy a hablar sobre los conceptos de compuestos inorgánicos, metales y no metales. Los compuestos inorgánicos son moléculas inorgánicas, son aquellas que se forman por la combinación de elementos metales y no metales de la tabla periódica. Generalmente no tienen carbono y cuando lo tienen, no constituye un elemento principal. Reciben el nombre porque no tienen origen biológico, es decir, son materia inerte que normalmente proceden de la corteza terrestre. También se puede generar a partir de fenómenos naturales. Los compuestos inorgánicos pueden formarse a partir de los elementos metales y no metales mediante enlaces iónicos. Este tipo de enlaces se da por la transferencia de electrones de los metales hacia los no metales. Eventualmente, pueden formarse por enlaces covalentes, los cuales se establecen entre elementos no metales. Esto, en vez de transferirse los electrones, los comparte. Y en los metales se denomina metal al elemento químico que tiene la capacidad de conducir calor y electricidad. El metal es extraído de las rocas y se encuentra en la naturaleza en estado sólido a temperatura ambiente, con excepción del mercurio que se encuentra en un estado líquido. Asimismo, el metal se caracteriza por tener una alta densidad y una elevada reflexión de la luz, lo que a su vez le aporta brillo. Y la de no metales son los elementos químicos presentes en la tabla derecha de la tabla periódica, excepto el hidrógeno, caracterizados por ser malos conductores de calor y electricidad. Dentro de los elementos no metales se encuentra el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono, el azufre, el fósforo, el selenio, los gases nobles y los halógenos. Estos dos últimos grupos tienen características propias. Eso es todo de mi parte, muchas gracias. Mi nombre es Cristina y voy a hablar conceptos de compuestos de binarios. Es el ámbito de química. Los compuestos binarios son sin duda alguna uno de los elementos más importantes. Cuando hablamos de compuestos binarios estamos haciendo referencia a compuestos de tipo químico que se caracterizan por contar con átomos de elementos químicos diferentes, tal como sucede con el óxido de sodio y oxígeno, el óxido de fósforo o el óxido de azufre. Entre muchos otros, los compuestos binarios son más complejos ya que suman diferentes elementos químicos y se transforman así en un nuevo elemento conformado ahora por la sumatoria de las características de esos elementos unidos. Ahora hablaré compuestos terciarios. Estos compuestos están constituidos por tres átomos diferentes en su estructura. Algunos ejemplos de familias a las que pertenecen los compuestos terciarios son oxoácidos, oxosales, peroxoácidos. Estos compuestos están constituidos por tres átomos diferentes de su estructura. A estos ejemplos de la familia a las que pertenecen los compuestos terciarios. Ahora hablaré sobre nomenclatura Stock. En este sistema el nombre del compuesto incluye en números romanos y a veces como subíndice la valencia de los átomos presentes en la molécula del compuesto. Hola, soy Alejandra y les voy a dar algunos ejemplos. Como primer ejemplo tenemos el óxido de sodio, que es un óxido metálico, el hidruro de hierro, que es un hidruro metálico, el cloruro de calcio, que es una sal neutra, el hidróxido de aluminio, que es un hidróxido, el óxido de calcio, que es un óxido metálico, el sulfuro de litio, que es una sal neutra, un hidróxido de zinc, que es un hidróxido, un ácido sulfúrico, que viene siendo un ácido, un cloruro de sodio, que es una sal neutra,
un óxido de plata, que es un óxido metálico, un yoduro de hidrógeno, que es un ácido, un hidróxido de potasio, que es un hidróxido, y ya por último tenemos el cloruro de magnesio, que es una sal.